Saludos a todos y bienvenidos al Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Dacil Rodríguez. Dacil es astróloga y vive aquí en la isla de Tenerife. Gracias, Dacil, por estar en este programa. Encantada, Mariano, es un placer. Dacil, me interesa mucho que nos cuentes si hay alguna explicación desde el punto de vista astrológico de los planetas y sus posiciones sobre la situación que estamos viviendo. Desde luego, o sea, los astrólogos llevamos muchísimo tiempo, en los que me incluyo, no anunciando el fin del mundo ni una tercera guerra mundial, pero por ciertas configuraciones planetarias, muchos hemos previsto una especie de tercera guerra mundial. No sabíamos muy bien, porque los planetas nos llevan un cartelito y nos dicen exactamente lo que va a ser. Pero sí sabíamos que íbamos a asistir a un año, el 2020, sobre todo un año muy intenso, muy fuerte, porque se daba una triple conjunción en el signo de Capricornio, con Plutón, Saturno, que estaba en domicilio en Capricornio, Júpiter también se unía a Marte en un momento determinado y estábamos viviendo los eclipses en el axis Cáncer-Capricornio. Entonces preveíamos que iba a ser hay cierres de ciclo, ¿no? Cuando se producen las conjunciones de estos titanes, que se conocen en astrología como titanes, hay cierres de ciclo e inicios de nuevo ciclo. Plutón es un planeta, aunque lo han querido sacar del sistema solar, es un planeta pequeño, pero que, por ejemplo, en astrología simboliza la plutocracia, ¿vale? Saturno es la autoridad externa, el gobierno, el presidente del gobierno. Entonces sabíamos que iba a haber un movimiento fuerte. Siempre que estamos asistiendo al cierre de un ciclo, se abre uno nuevo, obviamente, todo final es un nuevo comienzo, pero ese proceso, lo que vivimos, que no se va a acabar aquí, obviamente, nos va a llevar bastante tiempo, es de finalización y todos queremos ver el resultado, llegar al cambio de paradigma, pero tenemos que atravesar el proceso y eso es en lo que nos encontramos a día de hoy, atravesando ese proceso, que es algo que veíamos astrológicamente que el 2020 iba a ser un año bastante fuerte. Me llama la atención que digas que hay un protagonismo, ¿no?, de la plutocracia, de la autoridad, al presidente. Esa tendencia se va a mantener, me imagino que a lo largo del año, pero también los próximos años, ¿o va a cambiar el protagonismo de la escena? Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Los procesos como son planetas lentos, se produce como el boom y después hay un derrumbe. Realmente lo que simboliza todo esto es un derrumbe de las estructuras obsoletas y caducas. Como se produce en un signo de autoridad con planetas que tienen una notoriedad social y que implican a la masa, al colectivo, es un derrumbe de esas estructuras que tenemos que ver fuera en la manifestación, pero que reflejan en realidad una falta de responsabilidad interna, es decir, la situación en la que nos encontramos y para que exista ese cambio de paradigma debe incluir una responsabilidad individual. Entonces, lo que vivimos un poco en el axis con los eclipses es como tú tienes que ser responsable de tu vida, de tu estructura y no puedes andar señalando a otro con un dedo. La responsabilidad empieza por nosotros mismos. Lo que ha hecho un poco el sistema, esta energía es una energía de separación y de división, es ese famoso divide y vencerá. Escribí un artículo para un periódico, el Libre Diario Digital, que se titulaba precisamente Divide y vencerás, porque todo esto es lo que estamos viendo ahora, es el resultado de todo un proceso. Y en ese proceso hemos estado asistiendo a una división, a un paradigma dualista de corrientes de fragmentación social lineal en el que se ha normalizado lo anormal. O eres del Madrid o eres del Barça, o eres de ciencia o eres de letras, o eres machista o eres feminista, o estás conmigo o en mi contra. Entonces, hacia lo que vamos, aunque los ideales son como las estrellas, jamás los alcanzaremos, pero gracias a ellos, como los marineros en el mar, vamos cartografiando nuestro viaje y el de la humanidad. Entonces los ideales son importantes tenerlos para poder llevar a tierra, no siempre van a ser como lo imaginamos, como lo soñamos, pero sí nos sirven para marcar esa guía hacia donde queremos ir. Y el tránsito de los planetas hacia donde se dirigen es a fomentar no la jerarquía, sino la horizontalidad, la igualdad, el respeto a las diferencias. Es algo que no practicamos. Realmente cuando estamos escuchando a alguien hablar,
Nuestra mente ya está juzgando en base a nuestra ideología y nuestras creencias, y es como si necesitáramos bicarbonato para la acidez cuando escuchamos a alguien que piensa diferente, en lugar de respetar que esa persona piensa así porque tiene una trayectoria de vida, porque la vida la ha llevado a tener esos ideales, esas formas de pensamiento, y que son igualmente aceptables y respetables como las mías. Entonces se trata un poco de tolerancia. Cuando pasó todo esto del tema de las pateras y hay que cerrar fronteras, que es algo también muy saturnino, y ahora estamos viviendo el cierre de fronteras. O sea, ha sido prácticamente materializable el tránsito de los planetas en lo que hemos vivido. Porque la división o la separación ya es prácticamente con el vecino de al lado, porque lo está juzgando si lleva mascarilla, si cree en el coronavirus, si no cree en el coronavirus, si cree en teorías conspiratorias, si no cree, ¿sabes? Es una especie de separación ideológica y de creencias, en lugar de unirnos y saber que la unión hace la fuerza. Claro. El esquema astrológico por el que te guías, te dice si el resultado, el desenlace va a ser positivo en favor de la humanidad, o simplemente te describe un mapa y el desenlace, si va a ser positivo o negativo, no se sabe. A ver, todo cambio evolutivo siempre es para mejor, aunque hay momentos, es como la flecha del arquero, ¿no? En el momento que es jalada hacia atrás, es para coger impulso. Estamos en un momento de jalada hacia atrás, parece que estamos involucionando, ¿no? Muchas personas durante la cuarentena, pues parece como que volvieron un paso atrás en el sentido de la convivencia en sus hogares, en el solo la tecnología, en no aprovechar ese tiempo para reinventarse en sus negocios, en hacer una introspección o una interiorización de lo que está pasando a nivel mundial. Y es como el escapismo, que también tenemos aspectos para esas fake news, para que nos manipulen con la información. Son unos aspectos que hay en el cielo con Géminis, con Neptuno en Piscis, que es un planeta un poco de confusión y que rige a la masa, y que ha permitido pues que todo esto sea un reguero de pólvora en el que nos estamos enfrentando y en el que no tenemos una veracidad. O sea, a lo que nos inclinan ahora mismo los tránsitos, los próximos eclipses que vamos a tener, es un poco a ser curiosos, a no comernos lo que nos ponen delante. Es una energía un poco más fresquita de hace un tiempo para acá, una semana, ya se va notando como que hay un descargue, ¿no? Porque ha habido planetas que se han alejado en esa triple conjunción. Eso no ha terminado, porque vamos a vivir dos momentos. Vamos a vivir dos momentos de auge, posiblemente para el mes de julio, la entrada de Marte en el signo de Aries y el regreso de Saturno a Capricornio, que ahora está en Acuario, va a provocar un enfrentamiento. Ahí vemos astrológicamente ira, cólera, rabia, pero rabia del pueblo, rabia individual. Ya ha habido alguna pequeña revuelta en algunas zonas, y eso se va a ir acumulando, es como esa frustración y esa rabia que se va a proyectar contra el sistema, ¿no? Entonces se prevé algo sobre ese momento cuando sale todo esto del coronavirus. Ahí está la conjunción de Júpiter con Plutón, y Júpiter y Plutón se van a encontrar en dos ocasiones más. Entonces prevemos dos picos, o una mutación o una rebeldía por parte de la gente, o algún tipo de revuelta en los meses de julio, y después nuevamente en diciembre, lo que sería finales de noviembre y diciembre. O sea que no es el 2020 venía muy cargado, venía con intensidad. Ahora tenemos como 2-3 semanas que van a estar como una energía un poco más suave. Vamos a estar un poquito más curiosos, vamos a interactuar un poquito más. Géminis rige el vecindario, la comunidad, el entorno colindante, los pequeños desplazamientos. Vamos hacia eclipses, que ya tenemos los nodos, bueno, a lo mejor todo esto suena como un poco a chino, pero los nodos lunares son puntos matemáticos en los que se producen los eclipses. Cuando se produce un cambio de nodo, toda la humanidad va hacia a un trabajo en ese axis. Anteriormente los teníamos en Cáncer y en Capricornio, nos queda todavía un eclipse en el signo de Cáncer, y nos llevó a casa. Cáncer es el signo de la casa, del hogar, de la raíz. Si vamos a poner un paralelismo para entenderlos bien, como si nosotros fuéramos un árbol, Cáncer son las raíces y Capricornio son las ramas. Un árbol crece y despliega sus ramas desde la raíz.
Entonces, donde nos llevaba la energía es ir a la raíz de los problemas, a la raíz de nuestro hogar y a nuestra propia nutrición para poder ser una estructura firme y sólida. Si yo delego la autoridad, Cáncer también es la madre y Capricornio es el padre, por eso es el Estado. Si yo delego toda mi autoridad, todo mi poder, toda mi estructura en el Estado, yo le echo la culpa y busco un culpable y lo señalo y lo responsabilizo de algo de lo que yo soy responsable, porque yo contribuyo diariamente creyendo que a través de un impuesto que grava mi persona, como es por ejemplo el IRPF, que yo todavía me pregunto en qué momento admitimos que estemos grabados como seres humanos. Yo te estoy dando a ti todo mi poder, yo estoy siendo ganado, estoy siendo mercancía. Después, por otro lado, la era de Acuario, que es a la que nos dirigimos, nos propone esa igualdad, el que no exista separación, el que exista mucho respeto, exista mucha responsabilidad y mucho nivel de conciencia. La astrología no es algo fijo, los signos no son fijos, de hecho no hay 12 signos, hay 6 pares de signos con opuestos complementarios. Todo este trabajo que hemos hecho en Cáncer y en Capricornio es aunar ambas energías. O sea, yo no puedo salir a la calle y pedirle ahora una responsabilidad total y absoluta al Estado porque yo he permitido que ese Estado exista, que existan esos impuestos, que existan seres humanos ilegales. ¿Cómo un ser humano va a ser ilegal? Entonces, si yo lo ha permitido el de al lado, tenemos que tener ese cambio de paradigma. Ha tenido que pasar algo tan bestia para que nos cuestionemos esa realidad. Si esto no llega a pasar, seguimos creyendo en papá Estado y que papá Estado nos protege. Lo que nos hemos encontrado justo también con el tránsito de Marte en Capricornio y todos estos planetas en Capricornio, militares y un Estado prácticamente militar, unas atribuciones que van en contra de nuestras libertades. La soberanía nacional, como dice la Constitución, no está residiendo en el pueblo. Y nos hemos encontrado limitados y más que protegidos con una inoculación de miedo tremenda. Saturno simboliza el miedo, pero es que Plutón simboliza el terror. Y si nos dejamos llevar por estas energías, ese miedo y ese terror, ese pánico a las multas, a las represalias, al rebelarnos, al que nos censuren canales, nos censuren redes sociales, nos paraliza por completo. Y entonces volvemos a estar sometidos, que es un sistema que se va a caer de forma lenta, progresiva y gradual. Ese sistema se va a ir cayendo. Antes de que caiga algo, igual que el ser humano a nivel personal, antes de soltar algo, lo agarramos con más fuerza. Es un instinto natural, es un instinto primario. Pues de la misma forma, el sistema se hace un poco más fuerte antes de caer. Y lo vemos porque tenemos una cantidad de legislación, que también viene simbolizada por ese Júpiter en Capricornio, que nos ha limitado y que está ahí. Y que para darle marcha atrás vamos a tener que hacer un esfuerzo colectivo de recuperar todo ese poder que durante tanto tiempo le hemos ido cediendo al gobierno, al Estado, a las administraciones. O sea, pagamos una cantidad de impuestos tremenda que no nos permiten, que nos ahogan, nos asfixian, y estamos pagando a expresidentes de gobierno, estamos pagando a un montón de administraciones a nivel local, autonómico, nacional. O sea, es una locura. Y al final, pues seguimos metidos. Parece como que le pedimos al carcelero que por favor nos ponga los grilletes, porque seguimos en esa inactividad. Ahora mismo ahí pues la división es más latente, es más notable, se nota mucho más. La radicalización, una tendencia a lo mejor muy fascista, muy dictatorial. Yo tengo una copla de sonido. Ahí es que está pasando el coche del ayuntamiento diciendo que el confinamiento sigue. Ah, vale, para que no se nos olvide. Claro, exactamente, el adoctrinamiento, lo que estaba diciendo. Exacto, entonces tenemos inoculado una cantidad de miedo de que si nos rebelamos vamos a sufrir una serie de represalias. Entonces es como inhibo tu capacidad de expresión, de comunicación, porque ya Internet ha permitido que muchas personas compartiendo su experiencia puedan llegar a la masa, y eso es peligroso. Entonces hay que empezar a ponerle freno. El hecho de que nos hayan salido unas leyes que permiten nuestra geolocalización por motivos de seguridad. Estamos comiéndonos, igual que cuando pasó el 11S y a viajar nunca fue igual, y tenemos que pasar un montón de controles y permitimos que nos digan cómo, cuándo y de qué manera,
pues ahora es un poco lo que estamos viviendo. Entonces vamos a llegar a un punto de tensión que para mí la entrada de Marte en Aries, bueno, va a ser calentita porque ya es una expresión, ya no es una energía que engloba a la totalidad, a la masa, ni a la plutocracia, ni a la autoridad, ni al gobierno. Es una energía individual. Es el individuo enfrentándose con la tensión, con la represión, con lo que está sucediendo fuera y dándose cuenta de que ese sistema no funciona, que lo que ha creído toda su vida, lo que ha estado pagando para que te garantice un estado de bienestar, te garanticen una protección, realmente opera en su contra y no a su favor. Eso es un poco lo que viene también. Claro, o sea que se vienen momentos calientes, ¿no? De tensión, furia. ¿Lo ubicás en alguna zona geográfica en especial, más en Europa que en Latinoamérica, o va a ser más global? Ahí ya habría que ver cada carta de cada país y cómo lo va a llevar un poco. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene un retorno, tiene unos determinados aspectos que sí se nota cierta intensidad. Sobre todo los países que un poco se negaron como a esto del confinamiento y de tomar unas medidas más drásticas con respecto al coronavirus, como Reino Unido, sí lo van a vivir, se va a ver un acuse un poco más fuerte en esa zona. Pero en general es una energía que engloba a todo el mundo. Son planetas sociales que producen un cambio de paradigma, porque además vamos a cambiar a la era de Acuario. O sea, después todos esos planetas se van a ir trasladando en Acuario y a finales de año tenemos una conjunción que se produce astrológicamente entre Saturno y Júpiter que inicia de alguna forma ese torrente de energía acuariana que te digo que es de igualdad, de respeto a las diferencias. ¿Vale? No es algo que nos vamos a acostar, nos vamos a levantar y de repente ya lo tenemos aquí. Y un poco lo que te comentaba antes, la astrología no es estática, la única constante en la vida es el cambio. Los signos del zodíaco, que en realidad son 6, son energía, ¿vale? No somos energía, somos vibración, por ende resonamos, emitimos una frecuencia, eso no lo digo yo, lo dijo Isaac Newton en su momento, y esa energía la filtramos en función de nuestro nivel de conciencia. Entonces tenemos vamos a decir, un alto Acuario y un bajo Acuario, igual que tenemos un alto Capricornio y un bajo Capricornio. Realmente Capricornio es un signo de estructura, de organización. Necesitamos respeto, ¿vale? Y el respeto es algo recíproco. Si tú me respetas, yo te respeto, ¿vale? Tampoco podemos tener un respeto de alguien de fuera si nosotros no nos respetamos. Es un signo de la propia autoridad. Pero si yo esa autoridad la delego, si yo respeto lo delego, si yo delego mi sostén, mi autosostén, mi día a día, mi propia autoridad en definitiva, yo estoy vendido en el mundo. Porque yo no sé establecer un sano límite y realmente es el problema que tenemos. No hemos podido ponerle un límite a los de arriba. No hemos dicho un basta. No nos hemos ocupado de unirnos lo suficiente porque realmente somos la mayoría y es la mayoría la que tiene el poder y a eso es a lo que nos dirigimos. Los eclipses en Géminis y en Sagitario nos van a llevar mucho a lo que es el contacto, el pequeño comercio, el retorno que ya se ve, que eso también es un poco Urano en Tauro. Se prevé un poco que por enero de 2021 ya tengamos una nueva economía o empiece a ser más factible todo el tema del Bitcoin. Yo tengo un vídeo en mi canal de la entrada de Urano en Tauro que ya nos hablaba de una economía verde, de una conciencia de los recursos del planeta, de la liberación de patentes. Yo no constaté esta noticia, lo dije hace unos años, que yo preveía pues, que la electricidad se liberara. Evidentemente esto no es algo que vamos a vivir de un día para otro, pero sí me llegó una noticia de que Trump había liberado una patente de Tesla sobre la electricidad del año 1800 no sé cuánto. ¿Vale? No sé qué va a pasar con eso, pero realmente vamos a liberaciones que han supuesto un yugo para nosotros, como es el tema de la electricidad, que a día de hoy... vamos, el que se lo quiera creer que se lo crea, yo me lo cuestiono, que tengamos que pagar por la energía eléctrica es increíble y que tengamos que pagar lo que pagamos en España por internet cuando hay otros sitios donde prácticamente, ¿sabes? Va a mayor velocidad, tienen menos problemas y nosotros pagamos auténticas burradas, estamos como con el yugo por 20.000 sitios. Entonces todo
todo lo que vamos es un proceso de liberación. No quiere decir que vayamos a vivir en un mundo mágico en el que todos nos demos la mano de la noche a la mañana, pero sí vamos a vivir un proceso en el que nos vamos a ir quitando esas cargas que hemos permitido nosotros mismos. O sea, tenemos que ser conscientes de que no vamos a señalar a nadie, sino que nosotros somos responsables, igual que el otro, de que esto no cambie. Y hasta que no tengamos la conciencia de que si yo no doy para yo dar un pequeño paso, lo tiene que dar el de al lado también. Así es. Y llevamos mucho tiempo pensando que, bueno, cuando el peligro se aleja, que es de otro, pues nosotros podemos estar tranquilos, ¿no? Es como las tormentas que una vez avanzan más adentro, parecen ya menos tormentas, pero nos siguen afectando igual, porque si le pasa al de al lado, me pasa a mí, porque el salto lo tenemos que hacer globalmente. Así es. Para que quede claro el tema de la era de Acuario, ¿existe o hay una fecha puntual en donde empieza o es realmente no es algo tan puntual, tan concreto? Aquí hay muchas corrientes astrológicas. Para algunos astrólogos ya empezó la era de Acuario. Para otros no ha comenzado todavía, se producirá cuando ya otros planetas más pesados y más lentos empiecen a transitar el signo de Acuario. Yo creo que el hecho ya de que un sistema esté cayendo, que no es algo lento, progresivo y gradual. Se suele ver con hechos, ¿no? Por ejemplo, el primer eclipse que tuvimos en Capricornio coincidió con cuando se quemó la aguja de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que era una estructura vieja, obsoleta y caduca, y el simbolismo que tenía, todo lo que desplegó. O sea, las donaciones que se hicieron para mantener, para restaurar, para que volviera a ser la misma, cantidades ingentes que podrían ser destinadas a otras cosas, ¿no? Por mantener un edificio simbólico. Yo, como artista, porque soy escritora y me gusta el arte también, pues me encanta que eso esté ahí, me encanta que permanezca, admirar y contemplar una obra de arte arquitectónica de esa índole, pero no puedo ponerla por encima de la propia humanidad y de otros problemas que son mucho más importantes a que permanezca algo ahí, inalterable. Claro. Pero bueno, la era de Acuario es algo que ya estamos sintiendo, porque los cambios de era, ya te digo, no es que te acuestas una noche, te levantes y ya todo cambió. Venimos de la era de Piscis, esa New Age que nos decía que íbamos a darnos todos la mano, a ser felices, a tener unos niveles de conciencia tremendos, prácticamente a desprendernos del cuerpo, básicamente. Y no, estamos aquí, tenemos una materialidad. Necesitamos ocupar nuestro cuerpo físico, tener una presencia física, tenemos unas ciertas necesidades, pero ni es mucha tierra ni mucho cielo, es una mezcla. La época pisciana o esa era de Piscis llevó a mucho escapismo, ¿no? Hay mucha gente que sigue un poco con la tendencia de no soporto vivir aquí, no soporto vivir en este plano, se me hace dura la encarnación, yo me quiero ir para Orión o para las Pléyades, ¿no? Entonces, no, estás aquí, esto es una oportunidad preciosa. Y los que estamos aquí firmamos estar en este momento que es tan importante y tan trascendental, tanto para nuestro planeta como para todos los individuos que estamos ahora mismo encarnados. Es una época histórica, es una época de transición y de cambio. Y ya te digo, vamos a ir viendo cómo esa estructura obsoleta y caduca se cae para nosotros tomar más poder personal. Plutón también simboliza, aparte de la plutocracia, es todo lo que está secreto, todo lo que está oculto, todo lo que se teje en el trasfondo. Entonces sabemos que ahora, que en este momento que tenemos un poco de respiro, también es porque esos planetas pesados, Plutón, Saturno y Júpiter, están en movimiento retrógrado, que es un movimiento aparentemente retrógrado visto desde la Tierra por la velocidad de los astros. Es un momento como que se para todo, se calma un poco, pero no te olvides que hay algo tejiéndose de fondo, hay una tela de fondo. Y yo siempre he dicho que estoy segura de que ellos manejan un conocimiento astrológico y que tienen unas cortes de astrólogos. Me queda constancia por muchas fuentes que eso es así, porque eligen los momentos precisos para hacer determinadas cosas. Entonces... Era justo mi siguiente pregunta. Si vos considerás que las decisiones, los movimientos que por parte del poder se están ejecutando tienen una orientación de conciencia astrológica.
A mí me parece que muchísimo porque es tan clavado, o sea, Saturno entró en Acuario, que es esa era a la que nos dirigimos, y es ese signo de la igualdad, de la solidaridad, de luchar por causas comunes. También es de la revolución y la reivindicación y de la astrología y de Internet, lleva lo que son las redes, Internet. Y entró Saturno, que es el gran represor, el limitador, y empezó a salir toda esta legislación, ¿no? Empezaron a desaparecer canales de YouTube, a restringirse la información y todos nos quedamos permitiendo que pasara, ¿no? Cada uno hace lo que buenamente puede, pero es que es la unión la que hace la fuerza. Y a partir de ese tránsito ya sabemos lo que nos espera en los próximos 2 años y medio que Saturno va a estar ahí, que es que se nos va a evidenciar que tenemos que hacer algo, porque si no, cada vez el espacio se va a reducir más, hasta que tengamos una sensación de agobio y de asfixia que vamos a tener que romper. Así son las estructuras saturninas, se rompen cuando limitan demasiado. Ahí es donde aparece Urano, ¿no? Y Urano rompe con las estructuras. Las revoluciones son uranianas por eso. Un pueblo tiene que pasar hambre para que se rebele. Si vamos atrás en los ciclos, tenemos que darnos cuenta de que no es necesario hacer tal carnicería, ¿no? Que lo podemos conseguir de una forma más equilibrada y armónica. Pero desde luego ellos son conscientes de todo esto porque pasan, pero clavados en el día, en el tránsito, ciertas cosas, y entonces aprovechan, igual que el que tiene un conocimiento de la astrología, lo aprovecha a nivel individual, a nivel personal, y se prepara para determinados tránsitos. Pues ellos nos preparan o los aprovechan para determinadas cosas. Piensa que la astrología fue abolida por el emperador Constantino y se redujo a dársela a él, al emperador, y a las tropas como mucho para que pudieran utilizarla frente a los enemigos. Y se borró al pueblo de dicho saber, se le lapidó como esto no existe, igual que la existencia del alma, ¿no? Se negó la existencia del alma, se negó la astrología, y la astrología sobrevivió gracias a los ortodoxos, porque siguieron manteniendo ese saber. De hecho, en Reino Unido, en Inglaterra, es una carrera universitaria, es algo que tú puedes estudiar. O sea, hay muchas escuelas de astrología. La astrología no es algo como tan de brujos como se tiene en otras zonas, ¿no? Como es un poco brujería. El parte meteorológico que se ve en el telediario es astrología. Y nadie dice que son brujos, a veces no aciertan mucho. A lo mejor se afinaran un poquito más con la astrología, porque todo lo que conocemos como ciencia a día de hoy parte de la astrología. El sistema, o sea, la hora, la división en minutos y en segundos ya viene del pueblo babilonio. Los babilonios fueron los que crearon la división de los 12 signos del zodiaco. Entonces nos quedamos con lo que nos interesa, depreciamos y anulamos. Para mí sería una asignatura obligada, porque cada persona tendría un conocimiento de sí mismo, de su potencial, sabría que es diferente, pero al mismo tiempo es igual que los demás, pero la expresión de determinadas energías, por ejemplo, su forma de ser asertivo, de reivindicarse, es diferente a la del otro. Y no es mejor ni es peor, es que su Marte está en Piscis y el otro tiene el Marte en Acuario. ¿Sabes? Es una forma como de desligarnos, de separarnos. Siempre nos han un poco como tratado de negar el conocimiento o ese acceso al conocimiento, la Inquisición, quemas de libros. Siempre es como, mientras te comas, si tú piensas que esté ensalada, que está llena de bichos y que está pasada, es lo único que hay para comer, te lo vas a comer. Y ni te vas a cuestionar por qué te lo comes. En el momento que tú sepas que hay más, que es la información, el conocimiento, el saber, y te preguntas el porqué de las cosas, poco tengo que hacer ya contigo, porque tú ya tienes una libertad de pensamiento, una libertad de opinión, y no te vas a comer eso. Entonces, hemos vivido siempre con eso, la televisión, medios masivos. Si nos dicen pues que el índice de muertos es X, nos lo creemos, no lo cuestionamos. Pero ¿dónde vamos a buscar la información real? ¿Quién tiene esa información real? ¿Cómo podemos acceder a la verdad? Tenemos que convertirnos en buscadores de la verdad. Así es, totalmente de acuerdo. Desde tu punto de vista, y para vos hay algún signo que me refiero individual, así las personas que en este momento actual tengan una función especial, específica,
o todo lo que está pasando va a repercutir igual en todos los signos? Hombre, si me dijeras un signo que realmente ha vivido un proceso de cambio, de catarsis, de peso, también de cumplimiento de muchos sueños, es el signo de Capricornio. Pero los Capricornios han estado ahí, dependiendo del grado en el que tengan el sol, pues los Capricornios han pasado una época densa, una época fuerte, una época con mucha asunción de responsabilidades. Se han incrementado sus responsabilidades a un nivel tremendo. Y como vamos hacia Acuario, pues te diría que los Acuarios van a ser un poquito como el faro que nos ilumina. También no solamente podemos hablar de un Sol, tenemos una Luna, un Marte, un Venus y bueno, dependiendo si tienes posiciones en Acuario, pues van a ser un poco de faro. Pero en el momento actual, como los nodos están en el axis Géminis-Sagitario, los Géminis pueden brillar muchísimo porque los Géminis van a tener el peso de la evolución, de el convertirnos en esos niños curiosos que se cuestionan el porqué de las cosas y que no juzgan. O sea, tú a mí te voy a escuchar, pero te voy a escuchar de verdad, escuchándote. No con aquí diciendo, oh, eso no es verdad, porque yo leí, porque yo sé, porque no sé qué y no sé cuánto. Se caen un poco los gurús, se cae un poco la titulitis, porque eso simboliza el signo de Sagitario, son las ideologías extremas, la creencia cerrada, la testarudez de decir esto es así porque yo lo he estudiado y porque tengo un título que me avala. No es algo que ya vaya a tener tanto auge, porque nos damos cuenta que hay mucha gente que sabe muchísimas cosas que ni están homologadas. Por ejemplo, aquí en España la osteopatía, la medicina china, la acupuntura es algo como que lo relegamos, aunque bueno, creo que en medicina china y acupuntura puedes hacer un examen en la Universidad de Santiago de Compostela, pero aún así el sistema no te lo reconoce, no te lo reconoce como en otros sitios una posibilidad de sanar tu cuerpo, se les niega a esos terapeutas. Entonces ahí vamos a tener un cambio, porque va a primar el buscar esa verdad. Quizás vamos a ver también mucha dualidad en ese sentido. Vamos a ver como Géminis es un signo dual, entonces a través de esa dualidad es como el individuo regresa a la unidad. A través de picar de muchas fuentes, de esa curiosidad, tú puedes forjar un conocimiento, una idea, o sea, no basada pues en lo que te inocularon de pequeñito, lo que creían tus padres, lo que te cuenta el vecino, lo que te cuenta el primo, sino ir creando pues tu propia opinión sobre las cosas, siempre respetando la del otro. Ahí es el primer paso que vamos a hacer. O sea, lo que vamos a vivir en los próximos 18 meses nos va a llevar a dejar tanta titulitis, dejar tanto el extranjero. Evidentemente ya no vamos a poder hacer esos grandes viajes que simboliza Sagitario, sino desplazamientos más cortos. Vamos a ir a regresar de nuevo poco a poco a las pequeñas comunidades. Vamos a tratar de hacer una economía más verde, vamos a tratar de colaborar más con el de al lado y vamos a ir, yo lo comenté en el vídeo de Urano en Tauro hace 2 añitos, que vamos a la desmaterialización del dinero físico, o sea, vamos hacia un dinero virtual, hacia o bien el Bitcoin, una moneda única, y también si eso desaparece de alguna forma, pues también desaparece un poco el control, la banca en sí, como esa institución que tanto nos ha perjudicado, porque al final, con la crisis que se produjo 2007-2008, pues lo que vivimos fueron inyecciones y endeudamiento para inyectar a la banca. ¿Vale? Entonces vamos viendo cómo esas estructuras, a medida que vamos avanzando, van cayendo también. Son como episodios que se van solapando. Y bueno, yo creo que ir hacia esa energía geminiana nos devuelve un toque de frescura también, ¿no? En la información, el contacto, la cercanía. Géminis simboliza todo lo que tenemos a mano, ¿no? Y un poco lo hemos vivido en este retiro, de que hemos tirado de lo que tenemos a mano y nos hemos dado cuenta que no es necesario irse tan lejos, que no es necesario pues la eminencia, el que tiene el doctorado o el que es cum laude, porque muchas personas, y yo que tengo título universitario, pero es que no se me caen los anillos por decirlo, hay personas con título universitario que no tienen conocimiento, que no tienen la experiencia o que no tienen la conciencia también muchas veces y que hablan desde un punto de miedo y de lugar de miedo, y no estamos, ya bastante nos intentan meter miedo como para que encima nosotros les hablemos con miedo. Yo trato de dar un enfoque realista, o sea, no te voy a pintar los mundos de Yuppie y decirte que todo va a ser equilibrado y armónico. Hay que tratar de hacerlo así lo más equilibrado y armónico posible,
Pero vamos a ser realistas, hemos vivido una triple conjunción de cierres de ciclo y aperturas de nuevos ciclos que lleva un proceso. Es como, vamos a decir, un divorcio. Tú llevas 20 años o 30 años casado con la misma persona. El divorcio no es, en el momento que te divorcias es de un día para otro, me levanté y ya pasé página. No, es un proceso. Y tú tienes que atravesar el proceso, y es un poco crónica de una muerte anunciada. Hemos visto la crónica de la muerte anunciada, cómo se han ido cayendo esas estructuras. Cuando Júpiter transitó Escorpio, vimos cómo salían los casos de pedrastía, cómo la iglesia sacó todos esos archivos que tenía, ¿no? Porque ya estaba un poco, y permítanme la expresión, con el trasero al aire, cómo vimos toda la corrupción, nuestros propios monarcas, y seguimos permitiéndonos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde vamos a permitir esto? ¿Dónde vamos a poner ese límite saturnino? ¿Dónde vamos a ponerle un límite a nuestro respeto? Porque es nuestro dinero, es nuestra vida, es nuestra salud. Y entonces no podemos permitir que se juegue con esto, ¿no? Hay un libro que está descatalogado, creo, porque hacía un poquito de pupa, que era de Rafael Palacios, no sé si lo conoces, que se llama Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo. ¿Sabes? Y es como, yo creo que ahora estamos en un momento como de retomar el poder sobre todo eso que nos han ido quitando durante tanto tiempo. Obviamente, como en el caso que te ponía, pero es un ejemplo, no es algo que tú te levantas, me divorcié, pasé página y ya está. No vas a vivir un proceso tanto para tomar la decisión del divorcio como después del divorcio hasta que empieza lo nuevo. Y eso nos va a llevar unos años, obviamente. Vamos a tener épocas en 2020, como te comentaba, julio, diciembre, que van a estar más calentitas y que va a haber repuntes. No sé si puede hacer que haya una mutación del virus, otro virus, la avispa asesina, no lo sé por dónde vendrá. Pero sí, ya eso va a aumentar la cólera y la rabia individual que se va a manifestar en el colectivo, y eso lo vamos a estar viviendo hasta enero de 2021. Después en 2021 ya vamos a vivir otra serie de cosas, pero vamos a seguir en este proceso. Probablemente ya empecemos a manejar una nueva economía, porque el capitalismo es lo que se está cayendo a día de hoy. Gracias a Dios. Claro. Por fortuna nada es estático. En algún momento de tu análisis astrológico de la situación, ¿detectaste indicios o datos de que apuntaban de un cambio de vida más hacia la naturaleza? Si viste, digamos, gente que se va a trasladar hacia entornos naturales a vivir y abandonar un poco las zonas urbanas. Sí, eso nos lo cuenta Urano en el signo de Tauro. De hecho, mucha de la tónica 2021 viene por la cuadratura que se va a producir entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro, ¿no? Que es como la tensión de lo viejo y lo nuevo. Y lo nuevo, aunque nos suponga, a algunos le parezca como volver a lo viejo, que es volver al campo, realmente es la conciencia sobre el planeta, la energía y los recursos. Ya se está viendo, o sea, ya hay un movimiento de la gente que quiere retirarse más al campo, a zonas más tranquilas. Yo vivo en una zona rural, una zona muy tranquila, o sea, aquí no había aplausos en los balcones a las 7 porque no hay balcones, no hay edificios, son casitas, es un entorno rural, es un entorno tranquilo. Hay quien ha tenido ese impulso de siempre, pero quien lo empieza a sentir ahora, porque realmente las grandes urbes o las concentraciones de población son las que se han visto más afectadas. No es lo mismo, obviamente, vivir una cuarentena encerrado en un piso de 60 metros cuadrados que vivirlo donde tú tengas, aunque sea de una casita de 60 metros cuadrados, tengas jardín o tengas campo o tengas un huerto donde respires, donde tengas aire. También en función del vecino, ¿no? O sea, hemos visto más estado militar, porque realmente es un estado militar. A mí me impresionaba mucho cuando hacía el traslado al supermercado y me veía militares cada 2 metros y militares que paraban absolutamente a todo el mundo. Es como, es una sensación de más de que estás ahí para protegerme, estás ahí para inocularme miedo, porque se te quitaban las ganas de ir al supermercado realmente. Aunque fueras una vez puntualmente a la semana o cada 15 días, era como, mira, puedo hacerlo por internet o puedo hacerlo telefónico, porque esto es desagradable lo que ves, ¿no? Y ese abuso de autoridad, esa atribución de una fuerza o de un campo que no se les ha dado y que no era ni el momento ni las formas. O sea, se ha visto
auténticas extremos en la manifestación de esta energía. Parecía que estaban esperando este momento para vivir su minuto de gloria y hacer realmente un abuso de autoridad. Plutón rige los abusos y en esa conjunción con Saturno ya nos hablaba de ese abuso de autoridad. Por eso preveíamos también una tercera guerra mundial, porque decíamos, es que tanta represión, tanta plutocracia, tanta militarismo, tanto presencia del gobierno, ¿no?, en el pueblo que simboliza la luna. Estaba como muchos planetas en Capricornio y nada en Cáncer. Es como el pueblo está completamente desnudo, ¿sabes?, frente a todo lo que está pasando, y nos hemos sentido así, en algún nivel o en otro nos hemos sentido que se vulneraban nuestros derechos, nos hemos sentido vulnerables, nos hemos sentido pequeñitos, que un poco era el objetivo de todo esto, ¿vale? Y ahora eso cambia porque nos damos cuenta que los pequeñitos, aunque nos creamos muy pequeñitos, los pequeñitos somos la mayoría, y que esa unión es la que realmente hace la fuerza. Y bueno, esto ellos también lo saben, yo lo dejo ahí. Ellos preverán algún tipo de, ya te digo, en torno al 2 de julio, por ahí, harán algún tipo de movimiento importante, porque yo creo que tienen un conocimiento de todo esto, no bobo sería si no lo tuvieran. Así es. Relacionado con esto que te acabo de preguntar de un movimiento hacia la naturaleza, yo soy consciente, o sea, estoy al tanto de que también se están organizando comunidades de personas que quieren vivir juntas en la naturaleza y ser autosustentables, autosuficientes, ¿no? ¿Qué consejo vos desde el punto de vista astrológico, porque yo sé que la astrología también sirve para esto, se puede aplicar para la combinación de personas y que haya una armonía entre las mismas? Si puede haber algún tipo de consejo o sugerencia con respecto a la formación de grupos desde el punto de vista astrológico. Bueno, en primer lugar, eso me parece precioso. Es el paradigma hacia el que nos dirigimos. Es esa promesa de Saturno en Acuario y de Urano en Tauro. Pero, como te dije, hay un proceso previo, que es el proceso de derrumbe. No podemos ir a vivirnos en comunidad si todavía señalamos a otro. O sea, si todavía tenemos ese resquicio de decir, perdón, el Estado, tú eres responsable, el otro es responsable. No, si yo no asumo que yo tengo una sombra, que yo tengo una parte oscura y que yo tengo algo que ver en todo esto, cuando me vaya a convivir con otro, voy a decir que es culpa tuya y a la misma vamos a tener una fricción porque tú no cuidas el huertito o porque tú pasas más tiempo aquí o allá y vuelve la jerarquía. Y lo que estamos tirando es la jerarquía. Tenemos que ir a lo horizontal, a lo igual y lo igual. Entonces, para eso tenemos que ser conscientes de que también eso tenemos una sombra, tenemos una parte oscura, tenemos una parte que todavía a lo mejor en muchos de estos eclipses de este movimiento y la cuarentena también nos ha ayudado a ver esa sombra. Si estábamos solos, pues en la medida en que estamos ansiosos o en que desesperadamente saltamos de una actividad a otra, nos engañamos, buscamos el conflicto por donde sea, y si ya estábamos en pareja o conviviendo, compartiendo con alguien, pues ya eso saltó que, bueno, ya tenías que ver claramente que no todo es del otro, que tú tienes una parte. Cuando ya hay esa conciencia, solo implica un poco el rodaje de los signos fijos. Acuario es un signo fijo. Escorpio, que rige la sombra y está regido por Plutón, es un signo fijo. Está Leo, que es el signo del Sol, y está Tauro, que está regido por Venus. Ahí tenemos en Tauro a Urano, vamos a tener, todavía está a Saturno en Acuario, Plutón, que es el que está orquestando todo esto, está por ahí en Capricornio, pero después nos queda como Leo y Escorpio. En la rueda, si yo tengo una presencia en mi día a día, si yo tengo una correcta autoestima, si yo me valoro, yo voy desarrollando talento. Eso es un poco Tauro. En Leo, me independizo de la familia, me doy cuenta de que soy el sol, soy una unidad, siento desde el corazón, creo, doy vida, me enamoro de la vida, ¿vale? Que es como el segundo paso de los signos fijos. En el tercero llega Escorpio y me doy cuenta que tengo una sombra, que a veces manipulo, que guardo mis secretitos, que voy por detrás, que me subo un venenito de vez en cuando y se lo inoculo a otro. Y al final me lo inyecto a mí mismo y soy consciente de mi sombra para finalmente en Acuario me integro en el colectivo. Cuando yo he hecho estos pasos, yo puedo aportar a un colectivo de una forma constructiva, de una forma honesta, clara, respetuosa, porque soy consciente de todo lo anterior.
Mientras yo no he hecho alguno de estos pasos, pues obviamente voy a hacer así y 3 van a apuntar para mí. Entonces, el paso de vivir en pequeñas comunidades requiere ya cierta conciencia de quién eres tú como individuo, para saber lo que puedes aportar. Y aquí la premisa para la nueva era es tolerancia y es respeto. Ahora estamos aprendiendo a manejarnos un poco con la responsabilidad, porque realmente siempre, incluso en los vínculos personales, la gente proyecta mucho la figura de la madre y del padre. Yo digo muchas mujeres, es que soy la madre de mi pareja, ¿no? Pero después ellas también buscan un padre, de alguna forma, ¿no? Tú hazte cargo. Entonces, estamos tirando esos paradigmas. Ni matriarcado ni patriarcado, o sea, tú eres responsable de tu nutrición emocional, psicológica, mental, afectiva. Tú tienes que tener una higiene, saber lo que te sienta mal o no. Eso requiere un trabajo de autoconocimiento. Y esa es tu base, la raíz cáncer, para que después tú puedas erigir la estructura, que es Capricornio, y no se tambalee la primera de cambio y se caiga al suelo. O sea, es un edificio firme, sólido, que se pueda sostener. Si tú no te puedes sostener a ti mismo, difícilmente vas a poder vivir en una comunidad donde aportes, te autosostengas y nadie cargue contigo, porque aquí se trata de asumir, la responsabilidad es de asumir la propia carga. No es que otro cargue, o sea, cada uno va a tener unas funciones, pero al mismo tiempo va a ser independiente y responsable de su parcela, si no es imposible contribuir. Porque vivimos constantemente entonces cargando al otro, tirando del otro, y siendo, de alguna forma, esas personas con las que cargamos son el pobre de mí, el rol de víctima, ¿no? Que bueno, son roles a trabajar, que también han sido inoculados, el sentirte en desventaja con respecto a otros o que tú no tienes las mismas capacidades que otros. Eso lo hace un poco el sistema educativo, que desde pequeñito nos va diciendo que, bueno, todos tenemos que ser maravillosos en educación física, en idioma, en ciencia, en literatura, y no contemplamos las peculiaridades y las diferencias de cada uno, y ponemos a pintar óleos a Einstein y ponemos a Van Gogh a hacer cálculos matemáticos, ¿vale? Entonces, si tú ya te autoconoces y sabes todo eso, dónde están tus potenciales, cómo puedes contribuir, dónde están tus fallas del pie que cojeas, ahí puedes aportar a una comunidad. Eso es un ejercicio individual que cada uno tiene que valorar, porque aquí no somos ninguno maestro ascendido, no estamos en épocas de Dalai Lama, de Santa Teresa de Calcuta. Aquí todos estamos aprendiendo, todos vamos a aportar desde nuestra diferencia y desde nuestro grado de conciencia. Obviamente es a lo que vamos, a pequeñas comunidades, pequeños grupos, donde todos colaboren con todos. A lo mejor pues él tiene el pozo, yo tengo el terreno, tú tienes el gimnasio, sabes, tú tienes los conocimientos de hierbita. Yo les aconsejaría que bueno, para plantaciones, horticultura y todo eso, lo hagan como se hacía antiguamente, que es como funciona y como lo sigue haciendo la mayoría de los agricultores a día de hoy. Tengan en cuenta las fases y los ciclos lunares. Son importantes. Igual que anteriormente se tenía en cuenta en la medicina, en una operación no se hacía bajo un tránsito de Marte porque producía hemorragias y sangrado. Eso no se tiene en cuenta a día de hoy. Pero hay que volver un poco a ese conocimiento antiguo, porque realmente es el que nos va a garantizar pues la cosecha, que las cosas salgan bien, y lo sabemos de hace tantos años y lo hemos como un poco olvidado. Estamos desligados de eso, y regresar a la madre tierra y a esas pequeñas comunidades de apoyo también implica regresar a la vieja sabiduría, que no sé por qué nos hemos desligado de ella. Claro. Ahora te voy a plantear un escenario que puede que sea no sé, complejo o quizá sea un escenario no muy realista, pero bueno, tengo curiosidad. Supongamos que yo quiero formar una comunidad de personas, X cantidad de plazas, y hay una demanda mucho mayor. Yo, por ejemplo, me pongo en contacto con vos y te solicitaría si vos podrías seleccionar las personas que vos consideraras que fueran las más compatibles. ¿Vos te sentirías capacitada para hacer una tarea así? ¿Vos crees que desde tu formación astrológica podrías generar una combinación de personas óptima, o eso es realmente una tarea imposible?
A ver, hay signos más afines, hay energías que son más afines, pero siempre va a haber algún aspecto de fricción, porque realmente los individuos como crecemos, y la humanidad como crece es con la fricción, con la tensión. Si a nosotros nos dejas en tranquilidad absoluta y en calma, en ese estado de felicidad, que realmente es la paz interna, no crecemos, nos quedamos setas, estáticos. Evolucionamos a raíz de la tensión. Entonces, siempre en una carta individual, cada persona va a tener una tensión. Es posible lo que plantea, que suena así como muy utópico, sí es posible ver una compatibilidad, pero siempre va a haber fricción para que pueda haber evolución, ¿sabes? O sea, no va a ser todo idílico, pero sí hay signos que son más afines. Pues, por ejemplo, el aire y el fuego son compatibles. O sea, son opuestos complementarios, se llevan bien. Los signos de fuego entre ellos también se llevan bien, ¿no? Tampoco vas a poner, no sé, una energía demasiado excesivamente capricorniana con una energía excesivamente escorpiana, que si estuvieran bien vibradas pues serían titánicas, o sea, podrían hacer lo que fuera, pero normalmente signos dominantes van a tener la tendencia a querer dominar unos sobre otros. Entonces hay que tener mucha conciencia que tú dominas sobre un terreno, el otro domina sobre el otro. Hay que ver, ¿no? Un poco. Y sí, sería factible. Ok, sí, me pareció interesante como experimento. De hecho, no descarto que haya organizaciones o empresas que exista, que tengan un punto de vista astrológico para combinar sus empleados, su plantilla, digamos, ¿no? No sé si vos conocés algún caso. Hice un pequeño trabajo en una empresa en el que la selección de los comerciales de esa empresa pues estaba orientada, ellos, bueno, voluntariamente se les preguntaba, daban su fecha, hora y lugar de nacimiento, desplegué las cartas de ellos y los que tenían aspectos pues más orientados hacia la venta, más labia, que es un aspecto muy geminiano mercurial, o sea, Mercurio es muy potente en carta o el signo de Géminis con peso, pues fueron los candidatos seleccionados, se hicieron en base a la astrología realmente y bueno, dio buenos resultados hasta donde sé a día de hoy dio buenos resultados porque eran personas que ya tenían ese perfil. O sea, es como la energía más potente en ti, el sol quiere brillar, donde está el sol brillamos de forma natural, no tenemos que hacer mucho, ¿no? También hay una baja vibración, que es el ego también viene simbolizado por el sol, pero donde está el sol una persona normalmente brilla, lo expresa con naturalidad, salvo que tenga algún aspecto tenso y demás. Entonces esas personas les salía natural venderle el nieve a un esquimal, porque son oradores innatos, son comerciales innatos. Géminis rige la compraventa, el intercambio, entonces son personas que tienen muchísima labia. Muchos de los comunicadores tienen un Mercurio potente o el signo de Géminis potente, porque tienen esa versatilidad con la palabra, esa capacidad de pasar de un tema a otro rápidamente. Es que el movimiento neuronal es muy geminiano también, pasar de un tema al otro. No es un signo que se queda tampoco en una conversación densa e intensa durante mucho tiempo, no la puede mantener porque necesita un toque de humor, un poquito de risa, vamos a hablar de algo más superficial, hacemos un chiste, una broma, que puede ir desde el humor más absurdo hasta el más irónico y sarcástico, y se mimetiza porque es un mimo, ¿no? Eso es el rasgo que tienen los comunicadores y que también tienen los comerciales, ahí lo comparten. Qué interesante. Dacil, realmente ha sido un placer poder conversar con vos, entrevistarte, que nos compartas tu visión de las cosas. Me pareció muy interesante y creo que se puede sacar provecho de todas tus palabras. Para cerrar la entrevista, me gustaría, si querés dejar un mensaje también, donde se puede la gente poner en contacto con vos para lo que necesite, cosas individuales o de empresa, como estuvimos comentando. Así que para cerrar, sería eso. Bueno, pues vivimos tiempos confusos en lo que lo más importante es que nos escuchemos a nosotros mismos. Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta porque yo soy humano inmortal, utilizo una herramienta, soy un canal que por decirlo así, traduce un lenguaje muy antiguo que es el de los astros, que nos ha acompañado siempre, yo y muchísimos astrólogos que hay con también ese enamoramiento o ese apasionamiento por la astrología. Lo más importante es hacer las cosas cuando las sentimos, cuando estamos en consenso,
Cuando no pensamos algo, sentimos otra cosa, decimos otra, hacemos otra. Ahí tenemos que pararnos y decir, hay que poner esto en equilibrio porque algo está fallando. Y estamos viviendo momentos en los que eso va a tener picos, porque hay una masa, hay un inconsciente colectivo y tenemos que ser buscadores de nuestra propia verdad, sobre todo de la nuestra, porque es la que vamos a aplicar y la que va a hacer que nos unamos, porque cada uno a través de sus diferencias va a poder aportar al otro y al colectivo. Yo tengo un canal de YouTube que se llama, bueno, lleva mi nombre, Dacy Rodríguez, en el que hablo de las lunaciones, de determinados tránsitos. También tengo una página web que es www.dacyrodriguez.com. Hago sesiones individuales, sesiones grupales para la carta astral, cartas en sinastría, y también doy cursitos de astrología y pequeños talleres. Entonces pueden ponerse en contacto conmigo en el email info@dacyrodriguez.com. Y después tengo otra faceta que es de escritora y tengo pues varias novelas publicadas. Ahora voy a sacar un poemario y bueno, esa es mi faceta mercurial, ese es mi Mercurio potente. Qué bueno. Bueno, Dacy, de verdad te agradezco muchísimo, ha sido realmente un placer y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mariano, un placer también. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.